por correo electrónico y por todo que has. Estoy a disposición. Muchas gracias, yo que agradezco. Muchas gracias a vosotros. Ok, puedes dejar de compartir y le damos acceso a Sí. Carlos. Bueno, voy a presentar al próximo conferencista, Carlos Eduardo Pinedo, también de Brasil. Él es ingeniero en metalurgia y doctorado en ingeniería metalúrgica en la Universidad de San Pablo, con un postdoc en ingeniería de superficies. Vladimir, tienes que dejar de compartir. End sharing o algo así. Yes, eu estou tentando acá, é que está recarregando o sistema. Não sei por quê, pero... Ok. ¿No? ¿Ya está lista mi presentación? Sí, pero todavía estamos viendo el PowerPoint de Vladimir. No, estoy viendo en el YouTube mi sí. PowerPoint. Ah, pero no por el Zoom. ¿Qué ves, Sonia? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, continúo entonces. Carlos ha sido también profesor universitario durante muchos años en la Universidad de Mogi das Cruzes, en el estado de San Pablo, y ahora se ha dedicado preferentemente a su empresa, que se llama HitTech Limitada, que está en Mogi das Cruzes, también en el estado de San Pablo, pero siempre sigue colaborando con investigadores y con el sector académico desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Carlos. Pasamos al PVD entonces. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la profesora Sonia por la invitación a presentar esta charla y a todos los presentes, en particular a Amado, Vladimir, personas que hace 10 años estábamos en Mar del Plata en una conferencia como esta. Entonces, lo que vengo a presentar son características principales del proceso PVD, proceso a arco, DC, aplicado a herramientas, una visión general de ese asunto. Bueno, yo soy Carlos Pinedo, soy director técnico de HitTech, Tecnología en Tratamiento Térmico e Ingeniería de Superficie, y también de la empresa HTS, Tecnología en Revestimientos. Si quieren me contactar, mi email está abajo acá en esta diapositiva. Lo que vemos acá es que la fabricación de herramientas tiene un flujo productivo muy grande. Todas las etapas de ese flujo productivo son muy importantes para que se tenga un óptimo, un buen desempeño en servicio de la herramienta. Los pasos de tratamiento térmico y superficie son los últimos en el flujo y son responsables de generar la microestructura correcta en relación de resistencia y tenacidad. Y con eso garantir el rendimiento en servicio. Para el recubrimiento PVD, las herramientas se pueden recubrir directamente después del templado y revenido, o se puede nitrurar y luego después hacer el recubrimiento, como nosotros vamos a ver más al final de la presentación. La utilización de la nitruración antes del revestimiento lo depende de las características del trabajo de la herramienta, también de las características mecánicas de la placa que está siendo deformada, como su límite de influencia y su espesor. Bueno, lo que el rendimiento, el desempeño de herramientas está ligado al sustrato y a la superficie. Al sustrato, lo que lo vimos es que la resistencia a la carga mecánica, lo que nos traducimos como la dureza en Opel,
Resistencia a fractura, impacto y flexión, resistencia al desgaste que se tiene por la microestructura, que la microestructura da matriz, que se hace con el tratamiento térmico, es dependiente del acero, de la distribución, tamaño y formato de los carburos. También se tiene resistencia a la corrosión. Cuando se trata de aceros inoxidables, principalmente lo que se refiere a la inyección de polímeros de plásticos. Entonces, eso nos preocupamos cuando hacemos el tratamiento térmico. Y después, tenemos que pensar en la superficie, en las propiedades más importantes, la que nosotros queremos de la superficie, son la resistencia al desgaste, coeficiente de fricción, estabilidad térmica y resistencia a corrosión. Entonces, en el mundo que vivo hoy, ya que tengo el tratamiento térmico, nitruración y revestimiento, todo eso es importante para que al final la herramienta tenga un desempeño a contento del usuario. En cuanto a la tribología y la fricción, las propiedades principales, lo que estamos viendo son alta dureza y bajo coeficiente de atrito de la superficie, con el objetivo de reducir significativamente la tasa de desgaste abrasivo y adhesivo. Los factores micromecánicos que están presentes son considerados fenómenos que ocurren en el nivel de dimensión de 1 micrón o menos. Y el desgaste es controlado por la condición de tensión de formación presente en la superficie de contacto, de la rugosidad, temperatura de contacto de las asperezas, generación de deformaciones entre los cuerpos en contacto, generación y propagación de trincas con remoción de material, ahí sale de 2 cuerpos para 3 cuerpos, y liberación de partículas, que producen las crateras y riscos. Entonces, cuando pensamos en el sistema, principalmente cuando se trabaja metal contra metal, lo que se tiene es que cuando hay el movimiento relativo de 2 cuerpos en las operaciones de conformar metales, se establece un sistema de fuerzas. Se tiene la fuerza de la prensa, de la máquina que está haciendo la deformación, la macro fuerza. Y de este equilibrio de fuerzas nosotros vemos la fuerza de fricción. Lo que tenemos que estar siempre atentos es exactamente en la interfase entre la herramienta y el cuerpo en deformación, porque lo que no vemos, la verdad, entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, es que la superficie no es plana. La superficie tiene siempre una rugosidad. Esa rugosidad influencia mucho en el desempeño del recubrimiento, tenga o no la nitruración anterior. Porque si vemos una topografía, como en esta diapositiva de microscopía de fuerza atómica, es posible ver que la planicidad no existe. Siempre tenemos una superficie que es compuesta de picos y vales, y estos picos y vales definen la rugosidad de la superficie y por lo tanto los puntos de contacto. Entonces, acá en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, el perfil de rugosidad, y acá el cuerpo 1 y cuerpo 2, donde lo vemos que las asperezas, los puntos de contactos reales, corresponden más o menos a apenas 10% de toda área de la superficie de trabajo. La superficie real de contacto es cerca de 10%. Entonces, lo que pensamos de esa manera, que en la tribología de aspereza nos muestra que la fuerza y la temperatura en el trabajo no se distribuyen uniformemente sobre el área de contacto, lo que sería visto por las líneas en tracejado discontinuas azules. Acá para la presión de contacto nominal y acá para la disipación de energía.
Lo que se pasa es que como tenemos las asperezas, la fricción del cuerpo 1 y 2 ocurre en puntos específicos. En esos puntos específicos tenemos una presión real de contacto y una temperatura real más grande que lo que sería el calculado de la presión y la disipación de energía uniforme sin las asperezas. Acá lo que podemos ver, los principales parámetros de un sistema tribológico, que tenemos la superficie, que es la superficie de contacto, de trabajo, el revestimiento, la interfaz entre el revestimiento y por final el sustrato. De la superficie lo requeremos resistencia a cisalladura, resistencia a reacciones químicas y una aspereza lo mejor controlada posible. Como ha hablado en la charla de Vladimir, es necesario cuando se hace un revestimiento, nosotros hacemos revestimientos industriales, que la calidad de la superficie a ser revestida sea la mejor posible. Entonces, nosotros tenemos internamente en nuestra planta polimento manual, porque en general las herramientas tienen geometría complexas, y todas las herramientas son polidas antes que sean llevadas al recubrimiento. Del recubrimiento en sí, lo que queremos son su dureza, su elasticidad, resistencia a fractura o tenacidad de revestimiento, estabilidad térmica y conductividad térmica. El sustrato nos da su dureza, eso depende del tipo de acero que se está trabajando, elasticidad, resistencia a fractura, expansión térmica y conductividad térmica. Independiente de la aplicación, una u otra propiedad es predominante para se otimizar el desempeño de la herramienta en servicio. Y la interfaz, lo que queremos, la máxima adhesión, la menor resistencia, la mejor resistencia a cisalladura, porque un revestimiento que no está adherido a la herramienta es plata jugada afuera, pago por una cosa que no está trabajando. Entonces nosotros siempre estamos, quien está trabajando con revestimientos, siempre está preocupado en mantener la adherencia óptima para que el revestimiento continúe siempre trabajando por el mayor tiempo posible de servicio. Una particularidad importante para herramientas es que tenemos siempre que estar pensando en el acero y su tratamiento térmico. Lo que vemos acá son los 4 tipos de acero más utilizados en la industria de conformación en frío. El acero D2, el acero D6, el acero O1. Esto es un acero especial, tiene 10 años. Ahora las mejores empresas lo están haciendo, como Pilares, Hitachi, Bellero de Home, un acero modificado de D2 que tiene 0,9 de carbono, aproximadamente 8 de cromo. Y lo que es importante acá es compatibilizar el tratamiento térmico con los procesos de tratamiento de superficie que virán a seguir. Lo que se ve para los 4 aceros es que para la dureza de servicio de esas herramientas, que están entre 58 y 62 GC, todos los 4 aceros se pueden ser revenidos a 200 grados. Pero lo que sabemos es que los procesos tanto de nitruración como de PVD no ocurren en esa temperatura, por lo menos los nuestros. Nuestro PVD ocurre en torno de 380 grados y la nitruración a plasma, bajo plasma, en torno de 500 grados. Entonces, si es independiente del acero, se piensa en hacer el revenido a 200 grados, con certeza el sustrato perderá sus propiedades en el tratamiento superficial posterior porque la temperatura es más alta, más elevada. Lo que se pasa es que
Para herramientas que se van a destinar la nitruración y posteriormente el OPVD o solamente el OPVD o solamente la nitruración, es necesario que se seleccione aceros de herramientas para trabajo en frío que tengan un endurecimiento secundario en revenido acentuado. Entonces, a lo eso podemos seleccionar aceros do tipo D2 o 0,9 de carbono, 8 de cromo, porque con eso lo revenido se da en temperatura acima de 500 grados para la misma dureza de 58-60 Rockwell C, que es la dureza de trabajo, la dureza para trabajo de deformación a frío. Eso es muy importante. Como nosotros hacemos todo el tratamiento térmico, siempre controlamos la adecuación del tratamiento térmico con lo tratamiento de superficie. El gran problema es cuando nosotros recibimos herramientas que no fueran tratadas térmicamente por nosotros, y ahí tenemos que saber exactamente cuál fue el ciclo de tratamiento térmico utilizado por un de los otros tratadores en Brasil. Muchas veces tenemos que recusar el servicio porque no podemos garantir la adherencia del revestimiento al sustrato, porque si se hace el revenido a 200 grados, no solamente se pierde dureza, la dureza sufre una disminución, como también se tiene durante el tratamiento de superficie, principalmente importante para PVD, variaciones de dimensión, porque el sustrato continúa a ser revenido y estas variaciones de tensión influencian en las propiedades de la interfaz entre sustrato y el recubrimiento. Mismo que se saque una pieza visualmente perfecta del PVD, en servicio puede haber desplazamiento y se pierde el rendimiento. Entonces, eso es un punto muy importante para se garantir la adhesión del cubrimiento, el mejor desempeño en servicio. Acá tenemos simplificadamente un esquema del reactor PVD a arco. Este proceso se lleva a cabo en una cámara de alto vacío a la orden de 10 a menos 5 torr, 10 a menos 7 milibar, cuando se hace la limpieza, el sputtering. El sputtering en general es hecho con argonio e hidrógeno. Argonio por su intensidad, su fuerza de plasma, y hidrógeno porque hidrógeno es un reductor, entonces tenemos una mejor limpieza porque hidrógeno reduce posibles óxidos en la superficie. En las etapas de sputtering, limpieza, activación, y en la etapa de recubrimiento, el nivel de vacío es de orden de 10 a menos 3 torr. A los gases de proceso, usamos nitrógeno, argono y metano, de donde se saca el hidrógeno. Nuestro reactor tiene dos targets, uno en la izquierda, uno en la derecha, y el target es el metal que se va a depositar. Puede ser un metal puro, puede ser una aleación. La mesa sobre la cual esta pieza es el cátodo, está ligado al negativo, tienes un bias. La cámara del reactor es el polo positivo, entonces como la nitruración se abre una diferencia de potencial, se abre un arco, un plasma, este plasma tiene energía suficiente para vaporizar el metal o la aleación de los targets e ionizar las moléculas de nitrógeno, de metano, y así se liberan iones que serán depositados sobre la pieza.
Acá vemos una representación esquemática de la deposición, por ejemplo, de nitruro de titanio. El target en amarillo es el target de titanio puro. Acá tenemos en lila el plasma. Y vemos que la vaporización saca de la superficie el metal, el titanio. En el plasma, las moléculas de hidrógeno son transformadas en iones. Y como el acero está en una fuente de C, lo que se pasa es que hay una atracción y a condensación del filme sobre la superficie del sustrato, generando titanio, nitruro de titanio, con una estequiometría 50-50% atómico. Entonces tenemos de una forma bien simple eso que se pasa en la deposición. Acá vemos una fotografía de frente de la cámara del forno de revestimiento. Acá tenemos un target y acá tenemos otro target. Es posible ver por acá, por estas ventanas, que hay la presencia del plasma pela color. Y lo que vemos en ese filme acá es el plasma que está vaporizando el target de la izquierda. Acá es la salida del vapor de titanio, de cromo, sea de cual aleación estivermos trabajando. En ese otro filme lo que podemos ver en la etapa de deposición, acá el target se vaporizando, la tabla se movimentando en torno del target y las piezas que reciben el flujo de metal bajo el plasma donde están los iones de gas. Lo que es importante sobre el punto de vista tecnológico del proceso es que dependiendo del tipo de la herramienta que se va a hacer el recubrimiento, se utilizan diferentes tipos de tablas. Lo que vemos acá son dos tipos de tablas que tenemos. Esta es una tabla plana, donde lo que se objetiva es solamente el recubrimiento de esta fase prácticamente plana. Entonces hay apenas un movimiento de giro, de forma que una fase siempre en algún momento esté de frente para el target. Acá se está el target, un anodo secundario, el shutter. De otro lado, el otro target. Cuando las herramientas son más complejas, cuando tenemos que hacer un recubrimiento circunferencial, como funciones, pequeñas serras, tenemos ese tipo de tabla, que es una tabla que tiene 3 movimientos. Esta mejor tiene un giro alrededor de los 2 targets. Esas menores individuales tienen un giro en torno de sí propias. El tercer movimiento es que esa grande tabla, ela sube y baja, sube y baja. Entonces, estos 3 movimientos en conjunto nos permite que se tenga un revestimiento homogéneo en toda la superficie de las herramientas. Ese es un otro tipo de mesa, de tabla giratoria, diferente. Vean acá, ela gira en torno de los targets, y por ese dispositivo, cada mesa gira en torno de sí propia. Son herramientas revestidas con nitruro de titanio. Entonces, es muy importante la forma como nosotros hacemos el arranjo de las partes en el interior de la cámara PVD y cómo proyectamos el giro de la tabla para que se tenga el recubrimiento lo más homogéneo posible.
pueden notar acá que esta región, que es la área de trabajo, está con su característica de pulido anteriormente aún mantida, que se va a ser pulida otra vez. Como el proceso ARCO se tiene formación de droplets, las herramientas son pulidas antes y após el recubrimiento para garantir el mejor acabamiento superficial posible para el servicio. Lo que se ve acá es una micrografía electrónica de barrido con una capa de nitruro de titanio de espesor de 4.1 micrones, coeficiente de fricción 0,4 por sobre acero de 2. Acá como la superficie de trabajo, el recubrimiento, la interfase, recubrimiento sustrato, y acá el sustrato de acero de 2 con los carburos y la matriz templada y revenida. Acá un otro ejemplo de monocamadas y multicamadas. Es importante ese ejemplo porque nosotros no hacemos apenas recubrimientos con una única camada como acá, se hace también. Pero hacemos recubrimientos con multicamadas. Pueden ser 3, 4, 5, 10. En este caso, recubrimiento con nitruro de titanio, titanio puro, nitruro de titanio, titanio puro o nitruro de titanio. También podemos hacer con sistemas diferentes, combinando titanio silicio con vanadio o recubrimientos a base de molibdenio, cada uno con una aplicación con sus características particulares de propiedades. Como ha mostrado Vladimir, el control de calidad es muy importante en el recubrimiento para garantir que las propiedades estén de acuerdo con lo que el cliente necesita. Ese control de calidad es el control VDI de la norma DIN, donde se tiene una prueba. Esa prueba inicialmente está templada, revenida, en este caso acero D2, 5860 Rockwell C, es perfectamente pulida, se pone en la cámara junto con las piezas y después el proceso se saca la muestra y se hace la indentación Rockwell C. ¿Cuál es la importancia para nosotros? La primera importancia es saber si la dureza de la prueba está dentro de especificado após el revestimiento. Entonces, se mide 58.4 entre 58 y 60 ROPC, lo que me dice que el revestimiento no afectó el substrato del acero. Después se hace la comparación de las características, ¿no?, de las trincas que se forman en la indentación. Como ha dicho Vladimir, tenemos esta clasificación. Acá están las mejores condiciones, donde no se observa desplacamiento del recubrimiento, solamente las trincas. Acá tiene pequeños desplacamientos, pero aún son aceptables. Y acá en 5 y 6 no es aceptable. Entonces vemos acá en la izquierda indentaciones que muestran las trincas radiales y como ahora aumento las trincas circunferenciales, trincas de Hertz. Entonces, un recubrimiento con la adhesión perfecta. Y acá, como por veces también tenemos problemas, un recubrimiento que después de la indentación se mostró completamente sin adhesión, o sea, en una condición HF6. Lo que se pasa cuando se tiene ese tipo de problema es que no está todo perdido, gracias a Dios. Se decapa químicamente la capa de recubrimiento, se pule y se hace un nuevo recubrimiento. Tenemos acá lo que la gran mayoría de las empresas que hacen recubrimiento
tiene disponibles en su website o en sus brochuras de papel. No tenemos más brochuras de papel. Los principales revestimientos que tenemos son nitruro de vanadio, titanio, carbonitruro de titanio, carbeto de titanio, nitruro de cromo, circonio, titanio, aluminio modificado en nuestra planta, titanio, aluminio convencional, cromo, aluminio, titanio, silicio, vanadio, nitrógeno. Lo que pasa es que de acuerdo con la composición de la capa de recubrimiento, se tiene su propiedad. La dureza siempre alta, nitruro de cromo es lo que tiene la menor dureza, 1.8, pero tenemos de 1800 hasta 3500 Vickers, y ahora estamos en próximo mes con una nueva capa, donde vamos a llegar a 4000 Vickers. El coeficiente de fricción no es tan bajo como, por lógico, que el DLC, pero 0.4, 0.35, 0.20. Una otra propiedad importante, la temperatura máxima, que es estable porque se puede trabajar en herramientas que solamente inyectan plástico o ferramentas de fundición sobre presión. Entonces, es importante que se tenga ferramentas de corte con alta generación de temperatura. La selección de una u otra depende exactamente de cuál es la aplicación en particular. Entonces, vemos aquí ejemplos de herramientas que fueron revestidas con nitruro de titanio, herramientas que fueron revestidas con nitruro de vanadio, con titanio aluminio modificado, que lo llamamos de Cutex, y con formal S. Formal es titanio, silicio, vanadio en multicapas, multicapas. Entonces, la escolha depende de lo que será la aplicación. Un ejemplo de desempeño de vida se ve acá. Esas son herramientas que se usan para conformar a frío el trillo de asientos de coches, de automóviles, por donde se movimentan los asientos de los coches. Vean que con el acero solamente templado y revenido se tiene un rendimiento muy bajo, cerca de 15.000 piezas. Si se hace la nitruración con nitruro de titanio, se salta 10 veces para 150.000 piezas. Y se cambia para nitruro de vanadio, el rendimiento es el doble de duplex titanio, nitruro de titanio, y se consigue hacer 300.000 piezas. Entonces, lo más importante es la selección de cuál recubrimiento, de cuál capa se usa para una determinada aplicación. Por final, no menos importante, porque todo se comienza en la universidad. Este comienzo para nosotros fue en el año 2000. Las superficies dúplex que combinan nitruración más el recubrimiento PVD. Lo que nosotros hacemos casi que diariamente en nuestra fábrica, porque las propiedades están muy optimizadas y se necesita que se use el tratamiento dúplex siempre que las placas que serán deformadas tengan un límite de fluencia superior a 300 megapascal, 400 megapascal y espesor acima de 2 milímetros. Lo que vemos, Vladimir ha mostrado algo semejante, que cuando se tiene el acero, por ejemplo, de 2 após el revenido con 700 Vickers, y por sobre el cual se pone una capa de nitruro de titanio, acá en la interfase se tiene una diferencia de dureza muy grande. No que no funcione, funciona, pero no es la mejor condición
independiente de la aplicación. Entonces, una forma de se optimizar la estabilidad de la interfase para que se diminúa el desplazamiento de la capa de nitruro de titanio, por ejemplo, es el uso de una superficie nitrurada por plasma. Lo que pasa entonces es que tenemos acá el perfil de dureza transversal y en la cota cero, en la interfase, la dureza es próxima de 1100, 1200 Vickers para el acero de 2. Eso es un ejemplo bastante simple de cómo sería mejor la adherencia o la compatibilidad entre las durezas, pero veremos que no es solamente ese factor. Entonces, lo que queremos de una superficie dúplex, de la generación de esta superficie, es tener las mejores propiedades que me da una capa nitrurada bajo plasma y lo que me da una capa de recubrimiento PVD. Las mejores propiedades de ambas que nosotros llamamos de recubrimiento dúplex, como un material que presenta la superficie con una división funcional entre las propiedades de las capas de nitruro de titanio, por ejemplo, y nitruradas en conjunto con un sustrato tenaz, con la dureza adecuada y tenacidad adecuada. De una forma bien simple es lo que hace la nitruración. Vemos acá un sistema donde tiene un colchón y una placa de vidrio, ¿cierto? Si colocamos por sobre esa placa de vidrio que es dura y frágil, una carga, esa carga sobre el sistema vidrio colchón, lo que se pasa es que el vidrio no soportará la carga en el punto que la deformación del colchón empieza a ser muy grande. O que ocurrirá con ese vidrio? Ocurrirá el trincamiento y el desplazamiento. Entonces, si podemos cambiar ese sistema entre la placa de vidrio dura y frágil y el colchón extremadamente dúctil, ponemos una placa de madera que corresponde a la nitruración. Es intuitivo que para la misma carga podrá no haber el trincamiento y el desplazamiento del vidrio. ¿Por qué? Todo el mundo ha de decir que porque tiene la madera, porque intuitivamente sabemos que las propiedades de la madera son compatibles con la propiedad del vidrio y compatibles con la propiedad del colchón, porque la madera también sufre una deformación. Entonces, lo que debemos intentar entender de esos sistemas es que no solamente la dureza es importante en una superficie dúplex, pero la capacidad de deformación, la elasticidad. Vemos acá el ejemplo de una herramienta após la nitruración bajo plasma. Vean que ela fue pulida y nitrurada, como esta siempre debe ser una nitruración sin la capa blanca. La rugosidad no sufre modificación muy intensa, pero mismo así, ela fue pulida antes de la nitruración, será pulida após la nitruración, y acá, después del recubrimiento con la capa de vanadio, que también es pulida después del recubrimiento. Entonces, la garantía de la adhesión de recubrimiento requiere un control muy grande del proceso de la cámara de la máquina PVD. Pero sabemos que la adhesión está dependiente 90% de la limpieza y del acabamiento de la superficie, de la preparación superficial antes y después del recubrimiento. Puede ser la mejor máquina del mundo
que si no se hace una buena limpieza y si no se hace un buen polimento antes y después del PVD, no se tendrá una camada adherida adecuadamente o una camada que irá a trabajar de manera perfecta o próxima o muy optimizada para se tener un rendimiento muy alto. Entonces, como he dicho, nosotros debemos nos preocupar con dureza y con elasticidad. Aquí se ve relación H sobre E para dos aceros herramientas, acero D2 para trabajo a frío, acero H13 para trabajo a quente. Essa é a relação H sobre E del nitruro de titanio, próxima de 0,58. Esta, em rojo, é a relação H sobre E de substrato, sin nitruração, la mitad. Para el acero D2, após nitruração bajo plasma, por casi una hora, é praticamente a mesma de la capa, e quando se aumenta o tempo, ela baja pouco, pero é ainda muito mais compatível do que sem a nitruração. Para o acero H13, o mesmo ocorre, temos que a relação H sobre E é 3 vezes menor, sem a nitruração, e com a nitruração, a camada nitrurada tem uma relação H sobre E que se queda muito próxima do revestimento, da capa. Entonces, eso garante que nosotros tengamos una buena compatibilidad en la región de interfase, que es lo que nos interesa para que no tenga desplazamiento. Ve acá, relación H sobre E, para el acero D2, sin nitruración, após nitruración y de la capa de nitruro de titanio. Eso que tenemos que estar lo máximo posible compatible cuando hacemos el duplex. En términos de propiedad, lo que vemos acá en el CO1 es la carga crítica para trincamiento, la falla por trincamiento. En verde, la carga crítica para el desplacamiento. Entonces, cuando se nitrura el acero D2, cuando se tiene H sobre lo más próximo, en este punto, tenemos la mayor carga necesaria para el desplazamiento y después se baja un poco H sobre E y se baja un poco la carga para desplazamiento. Para el acero H13, a partir de 3 horas de nitruración, ya lo tenemos la carga para desplazamiento que atinge el fondo de escala de la máquina de test. Lo que queremos que ocurra, vean, acá en microscopía electrónica de barrido, una indentación Rockwell que se cortó en la mitad. Vemos en esta región la capa nitrurada sin la capa blanca y acá la capa de nitruro de titanio. E com um maior aumento, exatamente nessa região de maior deformação, a presença de trincas, pero aún a capa está mantida por sobre a superfície do substrato. Esse conjunto é que nos dá maior rendimento de ferramentas para trabalho em frio, em solicitações mais extremas. Bueno. Agradecido a todos por la atención. Carlos, muchas gracias a ti. Ya tenemos una pregunta, que justo también era una curiosidad mía. Vladimir contó que él usa silicio como capa de adhesión, como la primera. Según el recubrimiento que tú ¿usas también una capa de adhesión o directamente va? Usamos. Usamos yo quería verlos. Acá, bueno, ya estoy viendo todos. Siempre se tiene, el proceso de PVD tiene la etapa de limpieza y activación de la superficie, sputtering. Después una camada de adhesión, que es una camada
predominantemente de metal. O sea, el sustrato, después una capa de vanadio y por sobre esta una capa de nitruro de vanadio. El sustrato, una capa de titanio y después la capa de nitruro de titanio. No es solamente vanadio puro o titanio puro. Es un compuesto con un poco de nitrógeno, pero que es una camada que se va a tener una adecuación entre la capa más dura y el substrato también. Siempre hay la camada de adhesión, lo que llamamos de adhesion layer. Claro. Otra cosa, en el caso de estos aceros que nombraste al final, la capa blanca, ¿la tienes que evitar durante el proceso de nitruración? ¿O si saliera después de la nitruración se puede quitar con pulido? Entonces, yo siempre trabajé con plasma. Entonces, nunca tuve ese problema, porque controlo la nitruración para que no tenga la camada, la capa blanca. Ok, Pero hay como se remover la capa blanca, pero tiene que ser una remoción mecánica. claro. Claro, no hay como se remover de otra forma. Puede-se hacer, Amado sabe muy bien, un tratamiento de difusión para se Sí, difundir la capa blanca para el sustrato, pero eso en términos de costo para el flujo productivo en el precio final, se hace muy dispendioso. Entonces, lo que es una ventaja para nosotros es que tenemos los hornos de nitruración bajo plasma. Entonces, lo hacemos acero para trabajo en frío a 480 grados y aceros para trabajo a caliente 520. Entonces, lo garantimos que también con la mixtura gasosa no hace la formación de la capa blanca y seguimos en frente. estamos. Acá Adriana Márquez, ella, bueno, Adriana es investigadora también del área de plasma en la Universidad de Buenos Aires y consulta dos cosas. Primero, ¿cómo se incorpora el silicio en los recubrimientos, en este recubrimiento que nombraste al final? ¿Si por gas o por sólido? No, el recubrimiento que tiene silicio es una aleación. El silicio está en el target. Claro, claro. Sí, no lo puedo decir con todos los detalles porque es un recubrimiento propietario. Ok, ok. No, pero que con eso No, se no, entiende. no, pero puedo decir algo. Sí, Porque sí. nuestra empresa es una joint venture con una empresa del Canadá. Entonces, el recubrimiento es propietario, viene del Canadá, es una aleación que tiene titanio y silicio. Entonces, Claro. cuando se hace la vaporización, viene el titanio y viene el silicio. El silicio no viene por gas, y ya está en el target metálico. ¿Y con qué espesor? Bueno, ¿por qué no me dices una aplicación, por ejemplo, y un espesor clásico? No, el espesor clásico es de 3 a 6 micrones. Existen casos especiales para, por ejemplo, hot stamping. ¿Sí? Estampado en caliente. Hot stamping, no sé en español cómo se habla hot stamping. Estampado. Estampado, pero a temperatura de 900 grados para hacer la estructura del automóvil. Con herramientas que tienen refrigeración. En este caso se usa 10 micrones. Ujú. Para que se soporte la carga, 10 micrones, debe ser nitrurado. Entonces, en general, nitruro de titanio, algunas aplicaciones se usa 2, 3 micrones, si es decorativo, si no es sobre acero, si es sobre aleaciones de zinc. Entonces, pero el número que es más general es de 4 a 6 micrones. ¿Cómo se hace el pulido posterior, el último?
¿Con blasting? ¿Con...? No, bien. Temos blasting con microesferas de alumina, pero no se hace posteriormente al PVD. Posterior al PVD, apenas el pulido con lixa, 1000, 2000, y después se termina con pastas de diamante. Okay. Lo que es importante en pulido para el proceso PVD, sea principalmente antes del recubrimiento, es que las pastas de polimiento no pueden ser disolvidas en compuestos orgánicos. Todas las pastas tienen que venir disolvidas en agua. Porque si la pasta viene disolvida en compuesto orgánico, este compuesto se incorpora a la superficie de la pieza o de la herramienta, puede no ser limpia, en determinados micropuntos se tiene una interfase que no está con la buena adhesión. Si no vemos, porque no hay como ver en el visual, se envía al cliente y después se oye la reclamación. Entonces, cuando algún cliente nos dice que va a mandar pulida, nosotros hablamos que vamos a pulir otra vez. Porque ahí sí la recibimos pulida, hacemos jato con microesferas de alumina y después pulimos otra vez. Porque limpieza y pulimiento es 95% del proceso. La máquina tiene que trabajar a contento, con la presión, temperatura y gases. Pero si no se está limpia y pulida, no terá rendimiento en servicio. Les cuento a los chicos que están escuchando que el mercado en Brasil es muchísimo más grande que el nuestro, no solo por la diferencia de población, sino porque, bueno, es más grande el mercado interno que en Argentina. Aún así, y hay muchas empresas que trabajan en estos temas, o sea, hay muchas más que en Argentina, yo diría entre 10 y 20 veces más. ¿Cómo te manejas con la competencia? ¿Cuáles son sus clientes principales? En Brasil nosotros tenemos los dos players mundiales, que son Balzers y Platich. Con Balzers, Balzers tiene el foco mayor en herramientas rotativas para corte por remover cavacos. ¿Entiendes? ¿Está correcto? Sí. Platiti no tiene un peso muy grande en el mercado. No lo sé decir por qué. Nuestro foco, así como de nuestro socio en Canadá, porque la concurrencia es muy mayor en Norteamérica, principalmente de balsas. El foco son ferramentas de grande porte para deformación en frío, que ocupan un espacio grande en la cámara y que para eso ahora tenemos 3 o 4 capas que no se tienen en Balzers o Platit y que tienen un rendimiento mejor en servicio. No tenemos cómo competir con Balzers en herramientas rotativas para corte por cavaco. No hay cómo. Es claro. Bueno, interesante. Hay una pregunta más, ¿la puedes leer en el chat? ¿Lo ves, Carlos? Sí, estoy acá. La última pregunta, que es sobre si las muestras se pueden guardar de alguna manera o se ensucian solas. Por decir, ¿ustedes hacen el proceso de limpieza pulido en forma inmediata antes del recubrimiento? La muestra de control de calidad.
No, en general nosotros decimos muestra, eso es porque nosotros decimos así, la pieza que vas a tratar. Ah, la pieza que va a tratar, ¿cómo nos hacemos? En general, após el pulimento, solo se puede quedar en la bancada por la noche. Y por la mañana ya entra en el reactor para el recubrimiento. Mismo así, todas las piezas, antes de empezar el proceso, son limpias con alcohol isopropílico. Ok. Y después, la etapa de desgasificación, de sputtering, es muy intensa y lo garante que no tenga problemas. Pero más si dejar una pieza pulida 2 días por sobre la bancada, tiene que pulir otra vez. ¿Tienes experiencia, Carlos, con aceros inoxidables? Más aceros austeníticos. Y ahí la limpieza es mayor. Tiene que tener un cuidado especial con la limpieza, porque como la estructura es de austenite, cúbica de fase centrada, y la dureza es muy baja, no se puede hacer el sputtering con los mismos parámetros que usamos para aceros de herramientas, que tienen estructura de martensita revenida y dureza acima de 400, 500, 700, 800 Vickers. Tiene que hacer un sputtering en condiciones más brandas para que se mantenga el acabamiento del pulido. Porque lo que pasa es que si el sputtering es en la misma condición que un acero de herramienta, se recubre, pero se pierde la calidad de pulido. Pero por otro lado, el acero inoxidable tiene un óxido bastante, vamos a decir, mucho más grueso que el común, y ahí, ¿qué usas? Más bien hidrógeno, entonces. Sí, sí, sí. Nosotros usamos hidrógeno para todos los aceros en el sputtering. Una mistura de gases que es 50% de argônio, 50% de hidrógeno para sputtering. Ok. Bueno, tenemos unos minutos más. ¿Alguno quiere hablar? Había quedado una pregunta acá. Dale, que Peña, no la perdóname. vi. Sí. Quedó una pregunta de Amado otra vez, que era, dice, Hola, ¿cómo Amado. deciden si hacen una multicapa o solo una monocapa? Esa era la pregunta del... ¿Puede empezar otra vez? Pregunto otra vez. ¿Cómo deciden si hacen una multicapa o solo una monocapa? Entonces, la decisión de hacer una capa o multicapas depende básicamente de cuál será el acero a ser deformado. Tenemos un criterio de selección en términos del límite de fluencia. ¿Es límite de fluencia? Yield strength. Sí, La espesor de la placa. Y también se tiene o no tiene un revestimiento por sobre. En general, a medida que se aumenta el límite de fluencia y aumenta el espesor de la placa, se cambia de monocamada sin nitruración para monocamada con nitruración para multicamada con nitruración. ¿Entiendes? A medida que la fuerza necesaria para deformación sea mayor, porque así la placa lo exige, entonces las condiciones de fricción serán más altas. Se tiene el revestimiento de la chapa, también habrá un aumento de la fricción, se cambia para esas capas que tienen mayor dureza, menor coeficiente de atrito, y se ponen multicapas para que se mejore la adhesión de la capa al sustrato. Y otra pregunta era, usted comparaba el H sobre E de sustrato, vendría a ser del acero nitrurado y del recubrimiento. ¿Cómo hacen para medir el del acero nitrurado?
Eso fue hecho ¿Regulan la profundidad o...? Ajá, muestras de laboratorio en sí, equipo de nanoindentación. sí, pero ahí fijan ustedes la profundidad para saber a qué profundidad de la capa nitrurada, porque en el recubrimiento no habría problema, pero en la capa nitrurada fijan la profundidad de penetración para saber dónde están midiendo. No sé si... No entendí la pregunta. Que el H sobre E en la capa nitrurada cambia un poco, porque depende, obviamente, como cambia la concentración de nitrógeno. Entonces, si sabes si se hizo a una profundidad determinada, seguramente. Sí, no. Lo medimos directamente en la superficie. No es en la transversal. Ajá, En directo de topo. ¿Sí? ajá. Directamente en la superficie. Porque directamente en la superficie es donde estará la interfase con el recubrimiento. Ajá, está bien. Nosotros no medimos bajo profundidad en el sustrato. Se sabe que la dureza irá a cambiar, irá a disminuir. Con eso la relación H sobre E también será menor. Ujú. Carlos, Gracias. el tiempo de proceso para un recubrimiento clásico de 5 micrones o 6 micrones, Son, considerando sputtering y PVD, los dos. son 10 más 20 más 40, 60, 70, 160 minutos. Desde que colocas, 2 horas, 120, 2 horas e 40 minutos de sputtering e recobrimento. Mas tem o pré-aquecimento, que é a etapa de desgaseificação. E isso pode demorar, de acordo com o peso individual da maior peça, de 4 a 12 horas. ¡ah! Sim. Entonces, ligamos la máquina a las 10 de la noche y la sacamos las piezas a las 9 de la mañana. Claro, porque el crecimiento del recubrimiento es relativamente rápido, pero Sí, el pero se proceso... tiene que... es muy importante la etapa de calentamiento, porque en la etapa de calentamiento se tiene el vacío a 10 a menos 5 por. Tiene temperatura. Entonces, por la acción del vacío y de la temperatura, se hace la extracción de muchos de los contaminantes orgánicos que estén por sobre la superficie. Son herramientas, tienen furos, tienen roscas, muchas reciben solda, welding, tienen trincas, tienen poros, por eso se tiene que calentar mucho tiempo, que se llama en la industria de desgaseificación. Sí, sí. No es bien eso, pero desgaseificación. Ahí después de eso se hace el plasma para que tengamos el sputtering y después el recubrimiento. Pero el recubrimiento no más do que 90 minutos. Pero ya está en el final. Bueno, estamos llegando a las 20:15, que es nuestra hora prevista de finalizar. Tenemos tiempo de alguna pregunta más, si algún chico quiere preguntar. No hay pregunta tonta, ya saben. Así que si alguno quiere preguntar algo más, o algo más práctico, por ahí a veces los que somos físicos estamos atrás de los procesos, pero por ahí ustedes están más atrás de los problemas industriales, de las aplicaciones. Si alguno quiere preguntar algo, dígalo nomás. No, Okay. cuesta que hablen, te digo por experiencia. No, bueno, es bueno para los estudiantes que también
tengan alguna información de la parte práctica de cómo las cosas funcionan, porque un día van a trabajar en una empresa. Mi visión es diferente, como la de Amado. Para mí tiene que tener todos los fenómenos en la cabeza, si no, no hay como trabajar en la industria. Pero sabes que no es así en la industria. Eso se va a trabajar, punto. Pero no es como funciona. Digo que siempre estoy pensando en átomos. Y así, Pero bueno, se pasa en escala atómica, yo veo mis procesos y lo que se pasará. Pero así no es. Mas es bueno hablar los dos lados, las dos lenguajes. acá hay una pregunta que justo, gracias Carlos Magno, yo le iba a hacer también. ¿Has fabricado el equipo tú mismo o has No, comprado? ha venido de Canadá, Ajá, de la empresa que es socia. La empresa es Sputec Coatings. la escuché nombrar. ¿Haces recubrimientos con dos metales distintos? Por ejemplo, en un target cromo, en otro aluminio y... Sí, hacemos. Perdón, una pregunta. Cuando se hace multicamadas, por ejemplo, un target es titanio silicio y el otro target es vanadio. Una pregunta tonta, ¿eh? ¿Cómo Ah, maneja uno que se haga doble capa, ¿no? La capa con lo que viene de un blanco, la capa con lo que viene del otro blanco, sí, o cómo no te puede quedar todo junto? como porque se desliga un blanco que se dé plasma solo en uno. Después se desliga y se liga el otro. Ah, Entonces solo se tiene plasma vaporizando un blanco. Por ejemplo, de era, vanadio. era tonta la pregunta. Bueno, No sé si la entendí, también no sé si estoy sí, sí, respondiendo lo que quieres. sí, sí. ¿Es eso? Sí, 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 sí. Todo eso es automático, obviamente. Automático. Tiene todo es por programa, por software. Tiene que ver con la rotación, la velocidad de rotación de la muestra, de las piezas. Sí. También. Claro. Bueno, genial. Les agradezco muchísimo. Son dos personas muy generosas en brindar sus conocimientos, tanto Carlos como Vladimir. Así que cualquier consulta se las derivamos a ellos. Creo que fue muy importante en las dos charlas eh, ver cómo hay que estudiar por qué pasan las cosas. Si no, uno adivina nomás y se la pasa perdiendo dinero y tiempo. A veces la investigación la puede hacer la empresa sola, a veces la empresa con la academia, a veces hay que hacer un conjunto para que unos hagan una cosa y otros hagan otra, pero para hacer cosas de calidad hay que saber cómo se hacen, y para saber cómo se hacen hay que saber por qué pasan las cosas. Entonces, a lo mejor, si uno no tiene tiempo para hacerlo, bueno, puede hablar con otro que lo tenga, como a los investigadores que nos encanta, pero bueno, han visto lo importante que es saber mucho. O sea, no hay que saber de todo, pero al menos hay que saber mucho de una cosa. Así que bueno, les agradezco a todos. Vamos a terminar la grabación y la transmisión en vivo. Si alguno se quiere quedar un momentito más para hablar de algo, no hay ningún problema. Así que bueno, gracias a todos. Tienen video. Gracias a todos. Vamos. Gracias por la invitación. Feliz de ver Amado. Usted, Soria, y a todos que están.